Buenas tardes, mi nombre es Luisa Martínez. Mi grupo está conformado por Paula Pertús, Brenda Lora, Dana Moreno, Smith Suárez, Andrea López, Farideh Verdugo, Andrea Montenegro y Andreina Cifuentes. El día de hoy les hablaremos sobre el recorrido histórico de la concepción de familia. La familia. La familia es la base de toda sociedad. Es un organismo donde podemos recibir las enseñanzas fundamentales, aprendemos a comportarnos, a hablar, los principales valores y pautas, conductas representativas de nuestros padres, los cuales contribuyen a nuestro conforme desarrollo y crecimiento como personas en el ámbito social futuro. La familia debe ser un ámbito donde el individuo puede sentirse cómodo y seguro, donde se puede expresar de manera real y desarrollar su personalidad auténtica. Educaré. Podemos definir educaré como formar, instruir, como criar, alimentar, socializar y adaptarse al medio social. Una idea de moldeamiento o instrucción. Esta idea de moldeamiento puede matar la creatividad y el potenciamiento que pueda tener el niño. Sería un proceso unidireccional de formación externa que el docente impone al niño por medio de una clase magistral. Comunidad primitiva, la prehistoria. Esta nace con la aparición del hombre en la tierra y su desarrollo se conforma como una organización social, al encontrarse en una civilización poco desarrollada. Cuando hablamos de la comunidad primitiva del ser humano, nos referimos al estadio más antiguo de la organización socioeconómica, del que tiene un registro en la historia de nuestra especie, es decir, fue el primer modo de organización de los grupos humanos primitivos. De acuerdo con la doctrina de Karl Marx, esta organización inicial era la adecuada para la comunidad humana nómada o seminómada, que vivía en la caza, pesca y recolección. La familia sindiásmica es la relación entre un hombre y una mujer como matrimonio, pero sin exclusividad. Es otra forma de evolución en la historia que ha tenido la familia. Características determinadas, un límite entre el salvajismo y la barbarie. Es un matrimonio que no toma en cuenta los sentimientos, sino la necesidad de la conveniencia, teniendo una duración a veces de mucho tiempo si así lo deciden ambas partes. En este tipo de familia, el hombre puede en cualquier momento dejar a la mujer y puede involucrarse con otra mujer sin preocuparle nada, porque ella también lo tiene permitido, sin recibir ningún tipo de reclamo o reproche por parte del marido. Es decir, sí tiene permitido la poligamia y la infidelidad. Las hordas. Una horda fue uno de los primeros tipos de organizaciones que tuvieron los humanos, organizaciones que nacieron en el Paleolítico por la necesidad de protegerse unos a otros. Consiste en una categoría perteneciente a la antropología del siglo XIX, que en la actualidad es generalmente rechazada en favor de la categoría banda de cazadores y recolectores. Generalmente eran conformados de 20 a 40 personas, las cuales eran dirigidas por el más fuerte. Hombre y mujer se unen con fines de procreación, búsqueda de alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de vínculos familiares y la paternidad de los hijos es desconocida. El matriarcado, el parentesco que se da por la vía materna. La mujer, madre, es el centro de la vida familiar y única autoridad. Llamamos clan a aquel grupo o comunidad de individuos que poseen una ascendencia común, en el cual se ostentan una importancia suprema los lazos familiares y la obediencia a la autoridad del jefe. En tanto, aunque ocurra que por ejemplo se desconozca o se tenga en duda el linaje del cual se proviene, los miembros del clan reconocerán a un fundador, el cual implicará la unidad de todos los miembros. La familia judía. La formación de familias variaba de manera que se podía encontrar desde la familia patriarcal, la nómada, la tribal extendida, la polímica, hasta la familia monógama y estable. Esto hacía que la relación entre los padres, el poder del padre y de la madre, sobre todo los hijos, también cambiara según el tipo de estructura familiar. Las características de estas son que los hijos eran considerados una bendición, la infertilidad era considerada un castigo divino, había un gran número de descendencia y se le daba prioridad al hijo primogénito. La mujer era reducida a la situación casi de servidumbre, pero se tenía y se valoraba su papel como madre y su importancia entre las responsabilidades fundamentales, como la educación de sus hijos y la preservación del hogar. Ahora hablaremos un poco de la familia después de Cristo.
La familia del siglo IV se caracterizaba por tener el padre como principal figura de mandato. La mujer solo se dedicaba a tener un papel importante en la educación de sus hijos y a las labores del hogar. Tenían números de hijos los cuales casi siempre seguían las costumbres y oficios que tenían sus padres. En la Edad Media, los matrimonios eran diseñados usualmente con algún objeto financiero. La felicidad de la pareja no se consideraba nunca. El tiempo del barroco. En la historia de la cultura occidental, este tiempo fue un periodo originado por una forma nueva de concebir el arte y que partiendo desde el contexto histórico y cultural, produjo obras en muchos campos artísticos como la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, entre otros. Esto se llevó a cabo en las colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica, abarcando progresivamente muchos países del siglo XVII y XVIII, con mayor o menor prolongación de tiempo. En el Renacimiento, la posición social y el matrimonio eran muy importantes, tanto para las clases aristocráticas y para los de los comerciantes. Los hijos podían casarse con ricas herederas y de esa forma aumentar la fortuna y la importancia de sus padres. Las hijas, por el contrario, debían tener una custodiosa dote para atraer a los maridos más convenientes. En la familia moderna recaían funciones como la productiva, protectiva y educativa. También la transmisión de creencia y educación religiosa, atención y cuidado de los enfermos. Sobre la madre recaía la atención y cuidado de las personas, la cocina, la costura, compra de ropa, muebles y muchas cosas más. Sus funciones se asociaban al papel de madre y esposa. Como atributos parecían ser buenas madres, trabajadoras, sobrias, servicial, saludable y limpias. Al hombre le correspondía como esposo el cuidado y protección de la esposa, en una atmósfera de autoridad. En relación a los hijos, le ayuda para el propio autocontrol, según se creía en esa época, pero en realidad los padres asumían un papel abusivo, ya que no se le permitía expresar a los hijos y no tenían ni voz ni eran escuchados. Familia contemporánea, la del siglo XXI, la actual. En la actualidad se empieza a ver la ruptura de tradición y vemos la igualdad de los derechos humanos, el fortalecimiento de los padres con sus hijos y los jóvenes, amigos y familias unidas por lazos puramente afectivos, más que sanguíneos o legales. El concepto de familia supone por un lado una alianza, hablamos de matrimonio. Hoy se habla de las uniones de dos personas y por otro una afiliación, los hijos. También se comienzan a aceptar más las familias monoparentales, porque por algunas circunstancias solo tienen un padre, madre y estos son cabezas de familia. También podemos ver que se incrementan las responsabilidades sobre los hijos, disminución de las familias numerosas, más libertad de las mujeres, el control del número de los hijos también podemos añadirle. Familias a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Empezamos con las familias extensas. Se refiere a todos aquellos familiares aparte del padre y hermanos del niño, niña o adolescente que tiene un vínculo de consanguinidad con él, por ejemplo, los abuelos, los tíos y los primos. Familias reconstruidas. Hace alusión al tipo de familia en la cual uno o ambos miembros de la pareja tiene uno o más hijos de uniones anteriores. Familias de madres solteras. Son aquel tipo de familia donde el niño, niña o adolescente vive únicamente con la madre por diferentes razones, como abandono del padre, fallecimiento del mismo. Este tipo de familias es la madre quien se encarga de la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la ayuda de un compañero, ya sea por decisión propia o por situaciones del entorno. Familias de parejas homosexuales, también llamadas homoparentales. Es aquella donde dos personas del mismo sexo se convierten en progenitores de uno o más niños, ya sea a través de un proceso de adopción o de inseminación artificial. También existe la unión libre. Se refiere a las personas que eligen compartir sus vidas el uno con el otro desarrollando una relación íntima, sexual y afectiva. Incluso llegan a tener hijos en algunas ocasiones, pero sin estar casados ante la ley.
podemos ver, la familia nuclear extensa. Está conformada por padre, madre, hijos y todas aquellas personas diferentes a ellos que comparten un vínculo de consanguinidad con la familia.